Los métodos anticonceptivos son métodos o procedimientos que previenen un embarazo. Entre ellos tenemos los métodos de barrera, los métodos hormonales, los métodos naturales, los métodos quirúrgicos y los métodos intrauterinos. Hoy hablaremos acerca de los métodos anticonceptivos más usados por las mujeres. Los métodos anticonceptivos de barrera. Estos se clasifican en condón masculino y condón femenino. Este método otorga doble protección y previene de las infecciones de transmisión sexual y de los embarazos no deseados. El condón masculino es una funda delgada de látex y se obtiene fácilmente ya sea en las farmacias o en los establecimientos de salud. ¿Cómo podemos utilizar este método anticonceptivo? Cuando se utiliza un condón se debe verificar su integridad del envase, se debe verificar la fecha de vencimiento no mayor de 5 años y se debe utilizar un condón nuevo en cada relación sexual. El condón femenino es una funda amplia y delgada. Entre sus características vemos que tiene un anillo en cada extremo. El anillo interno se coloca en la vagina y el anillo externo permanece fuera de la vagina. La decisión de usarlo depende de la mujer. Es buena opción a los hombres o mujeres que son alérgicas al látex y ayuda mucho a las mujeres con sequedad vaginal. ¿Cómo debemos utilizar el condón femenino? Primero debemos de revisar el paquete del condón y evitar usarlo pasada su fecha de vencimiento, que son 3 años. Debemos lavarnos las manos antes de utilizarlo. Luego debemos elegir una posición para la inserción, ya sea sentada, en cuclillas, recostada o levantando una pierna. Luego debemos apretar el anillo interno con el dedo pulgar y medio. Debemos separar los labios e irlo introduciendo en la vagina y empujar el anillo interno hacia adentro, mientras que el anillo externo quedará afuera. Una vez concluido el acto sexual, debemos sostener el aro externo y girarlo para sellar los fluidos y suavemente irlo retirando. Luego hablaremos sobre los métodos anticonceptivos hormonales combinados. Estos se clasifican en anticonceptivos hormonales combinados y anticonceptivos hormonales solo de progestina. Estos métodos anticonceptivos hormonales tienen como su mecanismo de acción la supresión de la ovulación y el espesamiento del moco cervical. Hay que recordar que estos métodos hormonales no protegen de ninguna infección de transmisión sexual. Vamos a hablar sobre los anticonceptivos orales combinados que vienen a ser las píldoras. Estos contienen estrógenos y progesteronas. Este método está contraindicado en aquellas mujeres que presentan sangrado sin explicación, aquellas mujeres que están dando de lactar y se debe evitar antes de los 6 meses después del parto. También en aquellas mujeres que sufren de hipertensión. Entre sus características podemos ver que es un método eficaz de uso diario. Podemos ver que en algunas mujeres puede disminuir el flujo menstrual, puede regularizar los ciclos menstruales. Entre sus posibles efectos secundarios puede haber amenorrea, que es la ausencia de la menstruación, puede presentarse náuseas, vómitos, dolores de cabeza, mareo o puede aumentar de peso. ¿Cómo podemos utilizar este método? Este método es de toma diaria. Se puede iniciar entre el primer y quinto día del ciclo menstrual. Pero si lo iniciamos después del quinto día, se debe de utilizar un método de respaldo, como los anticonceptivos de barrera. Este método
se puede presentar en un producto de 28 píldoras y en un producto de 21 píldoras. El paquete de 28 píldoras se debe reiniciar la toma al siguiente día de terminar el paquete anterior, mientras que el producto de 21 píldoras se debe dejar de tomar por 7 días y debemos de reiniciar la toma al 8º día. ¿Qué pasa si me olvido de una píldora de las 21? Se recomienda tomar inmediatamente la pastilla olvidada. Y si se olvida de 2 o más píldoras, es preferible esperar el sangrado y luego iniciar con un paquete nuevo. Pero mientras no estás usando las píldoras, se debe de usar un método de respaldo por 7 días como el condón masculino o el condón femenino. En caso la persona se olvide de la píldora con sulfato ferroso, no se recomienda ningún manejo. Los anticonceptivos hormonales combinados de depósito, que viene a ser el inyectable mensual, contiene estradiol y acetato de medroxiprogesterona. Entre sus características podemos ver que es un método eficaz y de efecto rápido. Se puede indicar en cualquier edad o paridad. Puede existir cambios en el patrón del sangrado menstrual. Puede haber una irregularización en el ciclo menstrual, puede variar el peso y cuando la mujer desea volver a salir embarazada, la fecundación puede variar dependiendo de cada mujer, ya sea de 1 a 6 meses. ¿Cómo debo de utilizar este método? Este método se administra por vía intramuscular en la región glútea. Y se debe de colocar también entre el primer y quinto día del ciclo menstrual. Se debe de administrar cada 30 días con una fecha fija. Los anticonceptivos hormonales solo de progestina, encontramos las píldoras solo de progestina. Entre sus características podemos ver que es un método eficaz. Se debe utilizar después del parto, inmediatamente. No modifica el volumen ni la composición de la leche materna. Y cuando la mujer desea salir embarazada, va a ser de un retorno inmediato. Puede haber cambios en el peso y entre sus efectos secundarios puede haber dolor de cabeza. Puede haber cambios en el apetito, falta de menstruación, náuseas, mareos o incluso depresión. ¿Cómo se utiliza este método? Este método también se debe de utilizar entre el primer y quinto día del ciclo menstrual. Si se inicia después, debe de utilizar un método de respaldo. Con este método anticonceptivo no se debe de dejar de tomar en ningún momento, incluso en la menstruación. Se debe de tomar todos los días a la misma hora. El inyectable solo de progestina de depósito, que viene a ser el inyectable trimestral, contiene acetato de medroxiprogesterona. Y entre sus características podemos ver que es un método efectivo, se puede indicar en cualquier edad o paridad y puede haber una ausencia de la menstruación total. Puede ver, existe la disminución del riesgo de cáncer de endometrio. Y cuando la mujer desea salir embarazada, el retorno de su fertilidad va a ser entre 4 meses a 1 año, dependiendo el organismo de cada mujer. Entre sus efectos podemos encontrar dolores de cabeza, sangrados irregulares, pero que no es nocivo para la salud. Puede haber acné, puede haber una alteración en el peso, puede haber un dolor o una tensión mamaria,
quizás un pequeño dolor abdominal. ¿Cómo puedo utilizar este método? Este método también se debe aplicar entre el primer y quinto día del ciclo menstrual o después del parto. No va a interrumpir la lactancia en los primeros 5 días después del parto. Este método se debe de aplicar cada 3 meses. El implante de progestina. El implante de progestina son pequeños cilindros delgados y flexibles. Se colocan debajo de la piel en la parte interna del brazo. Existen 2 tipos, el de un cilindro que contiene etonogestrel y el de 2 cilindros que contiene levonorgestrel. Entre sus características podemos ver que es un método eficaz, no interfiere en las relaciones sexuales, no afecta la lactancia y puede existir la posibilidad de disminuir los cólicos menstruales. Puede haber una variación del peso y entre sus efectos secundarios podemos encontrar sangrado irregular, no hay menstruación o puede haber un sangrado aumentado o disminuido. Puede haber dolores de cabeza, aparecer acné o una alteración en el peso. También puede existir la posibilidad de que se produzca una infección en el sitio de la inserción, pero es una infección que si se controla no causaría ningún tipo de problemas. Puede presentar un pequeño dolor abdominal. Y para utilizar este método se debe aplicar un consentimiento informado que se le da a la mujer que desea utilizar este método y se debe insertar entre el primer y quinto día del ciclo menstrual. Los dispositivos intrauterinos, que es el DIU, el dispositivo intrauterino liberador de cobre, son dispositivos que se insertan en la cavidad uterina y liberan cobre. ¿Cuál es su mecanismo de acción de este método? Este método afecta la capacidad de los espermatozoides para que no puedan pasar a la cavidad uterina, ya sea que los inmoviliza o los destruye. Este método anticonceptivo se ha demostrado que es muy eficaz. Durante 12 años no interfiere en las relaciones sexuales y es inmediatamente reversible. Este método está contraindicado en aquellas mujeres después del parto, en aquellas mujeres que hayan tenido un aborto o aquellas mujeres que presentan un sangrado vaginal inexplicable. Aquellas mujeres que también tienen alguna infección de transmisión sexual. Aquellos posibles efectos secundarios que pueden aparecer durante este método, puede presentarse falta de menstruación, puede haber sangrados vaginales, ya sean leves o moderados, puede haber dolor abdominal. Por último tenemos los métodos quirúrgicos, que viene a ser la anticoncepción quirúrgica voluntaria, que es la ligadura de trompas de falopio en el caso de las mujeres. Este método es un método anticonceptivo permanente. Se realiza mediante una intervención quirúrgica, cuyo objetivo es impedir la unión del espermatozoide con el óvulo al nivel de la trompa con el fin de evitar un embarazo. Mientras que la anticoncepción quirúrgica voluntaria masculina viene a ser la vasectomía en el caso de los hombres. La vasectomía viene a ser una intervención quirúrgica destinada a ligar y seccionar los conductos deferentes en el hombre, los cuales impiden
la salida de los espermatozoides, evitando la unión con el óvulo y evitando también un embarazo. Estos han sido los métodos anticonceptivos más utilizados por las mujeres. Gracias.